Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra entrevista. El gusto de saludarles en este inicio de semana. Estamos ya en un contexto mucho más complejo y más inmersos en este tema electoral, que cada día nos aproximamos al momento cumbre, que es el 16 de junio, cuando los guatemaltecos debemos llegar a las urnas a elegir a los próximos gobernantes del país. Para poder elegir con claridad, creo que es necesario, es importante que sepamos por quién votar, que sepamos qué dicen, qué piensan, qué creen, cuál es el plan de gobierno que tienen los candidatos, cuál es el fin que les mueve a ser presidentes y vicepresidente del país. Hoy vamos a hablar con un binomio presidencial, el binomio del Partido Unidos. Nos acompaña el licenciado Luis Velázquez, candidato presidencial, y nos acompaña el licenciado Arturo Soto, candidato a la vicepresidencia. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Marvin. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo venir y enfrentar al pueblo, porque estamos a través de la televisión Nuevo Mundo Radio también, y a través de Nuevo Mundo GT en Facebook. Así que hoy creo que tenemos una amplia cobertura en la que yo quisiera ser como el intermediario entre el pueblo de Guatemala y los candidatos, para querer saber qué es lo que piensan del país, cómo ven el país y qué es lo que hay que hacer para sacarlo adelante. Empecemos por donde tenemos que empezar. ¿Cómo está el plan de gobierno? Ya estamos en plena campaña y ustedes ya empezaron a recorrer el país y ya empezaron a hacer la oferta electoral, la propuesta, las promesas, aquellas que se pueden cumplir y aquellas que de antemano sabemos que son difíciles, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué están planteando en el plan de gobierno para sacar adelante a Guatemala? Gracias, Marvin. Gracias a Nuevo Mundo Radio y Televisión. Un saludo a su audiencia nacional e internacional. Nuestro plan es muy concreto, ya que junto a mi vicepresidente Arturo Soto, una persona con mucha experiencia, preparado, honesto, nos ha apoyado en integrar un plan muy completo. Es el más completo que existe. Nosotros vamos por los grandes acuerdos nacionales para el desarrollo, que básicamente tiene 7 grandes áreas. La primera es el cumplimiento de la ley. Nadie debe de ser superior a la ley. Un Estado de Derecho, la ley constitucional, para que eso nos dé el fortalecimiento de las instituciones. El segundo punto es la gobernabilidad, el control del territorio, porque hoy parte del territorio tienen controlado los narcotraficantes, el crimen organizado, los contrabandistas, los falsificadores, las maras, y la seguridad democrática para gobernar con toda la población. El tercer elemento es la infraestructura, recuperación de la red vial en los primeros 6 meses, hacer 6 grandes autopistas, cerca de 2.500 kilómetros a nivel nacional, recuperar los trenes Pacífico-Atlántico, Pacífico-Tapachula y Pacífico-El Salvador. Aeropuertos, tenemos previsto tener por lo menos 8 aeropuertos internacionales con esa categoría, que reciban vuelos de la parte sur de México o de países centroamericanos, y 9 aeropuertos regionales más. Y en el tema de puertos, ampliación en el Pacífico, en el Atlántico, para la parte de carga, pero también para el turismo. El aspecto 4 es el crecimiento económico de un 7% anual. Generar las condiciones para que los empresarios creen más de 1 millón de nuevos empleos. Recuperar el campo, la agricultura. Nosotros ya no vamos a hablar de campesinos, porque hablar de campesinos es hablar de pobreza, de miseria y de hambre. Nosotros hablaremos de productores, atraer inversiones anuales de 5.200 millones de dólares, sembrar cerca de 80 millones de árboles también en los 4 años. El punto 5 es una política de los programas sociales en seguridad alimentaria y nutricional, porque hoy 1 de cada 2 niños está con hambre y 7 de cada 10 guatemaltecos están en pobreza. Eso no puede ser. La salud, con la atención primaria, la extensión de cobertura, con las comadronas, con los técnicos de salud, habilitar a los 17,000 médicos para que puedan facturar y darle servicios a toda la población, y por supuesto el esquema de educación, una educación del siglo XXI.
El punto 6 es una política exterior muy clara, donde apoyemos a los migrantes, donde atraigamos cooperación técnica. No estamos pidiendo recursos a nadie porque Guatemala no es un país limosnero, es un país soberano, una excelente relación con Estados Unidos en el marco del Plan Alianza de la Prosperidad, una excelente relación en toda la región latinoamericana y por supuesto trabajar con el Estado de Israel. Y finalmente el punto 7 es una guerra frontal, la lucha contra la corrupción en el marco de una ruta a seguir por la OSD, por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que eso conlleva rescatar el sector justicia, porque hoy está politizado, ideologizado y está corrompido. Más de 1.200.000 expedientes que no han tenido respuesta en el Ministerio Público, los tribunales sacan resoluciones a su antojo y vemos que en esta contienda parte de ese problema es que hay candidatos que se han inscrito que no tienen finiquito, otros que tienen procesos judiciales, lo cual pues no es nada bueno porque está minando la institucionalidad. Así que en resumen, Marvin, esa es la gran propuesta para parar con la confrontación, para traer una propuesta de unidad nacional y para que rescatemos, reencaucemos y desarrollemos Guatemala. Desde la vicepresidencia, ¿qué se plantea, qué se propone? Porque hasta este momento sabemos que la vicepresidencia tiene como parte de sus funciones la coordinación del gabinete de gobierno, pero sabemos que igual cuando el presidente sale de viaje, él asume ese vacío, el vicepresidente. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué nos vende, licenciado Soto, desde la vicepresidencia? Vea, el vicepresidente lo que tiene que hacer es apoyar al presidente definitivamente, es lo primero que se tiene que hacer. Desde luego eso implica lo que usted mencionaba, la coordinación del gabinete en los diferentes campos. Y ahí yo pienso que lo importante es asesorarse, hacerse cerca de personas que conocen cada uno de los temas. Por ejemplo, estamos hablando del tema económico, pues hay mucha gente que tiene mucha capacidad para poder dar el consejo, hacer un consejo del tema económico, el tema de seguridad, el tema social. Hay que agrupar por las áreas principales, pero desde luego es acompañar al presidente en todas las funciones, desde luego eso es muy importante, pero tiene una labor vicepresidente. Continuamos conversando con el ministro presidencial de Partido Unidos, Luis Velázquez, y Arturo Soto, hoy en los estudios de Nuevo Mundo. Usted nos ve por televisión, nos sigue por la radio 96.1 FM y nos sigue a través de nuestra página de Facebook, Nuevo Mundo GT. Licenciado Soto, usted quería argumentar algo antes de ir al corte respecto a la educación. Sí, muchas gracias. El tema de la educación es vital. Si no hay educación, no vamos a tener un desarrollo económico del país. Y desde luego, lo que hay que hacer primero, en mi opinión, es capacitar a los maestros. Eso yo lo hice en diferentes ocasiones, en un programa que yo estaba, y encontramos que los maestros son multiplicadores. Si yo capacito a un maestro, voy a hacer una multiplicación de por lo menos 50 por 1. Entonces, el costo-beneficio de capacitar maestros va a beneficiar a muchísimos alumnos. Entonces, lo que hay que hacer, en mi opinión, y hemos platicado con Luis, es que tenemos que tener este proyecto masivo de capacitación de maestros. Porque cuando va a haber uno, los maestros salen, pero no tienen la capacitación técnicas educativas modernas, sobre todo, digamos, de matemáticas e idioma para empezar, y de ahí de civismo, por supuesto. Pero hay que empezar por lo básico. Y pues sobre todo la actualización, porque yo entiendo que ese programa de capacitación en el Ministerio tiene desde hace algunos años, no sé en qué fase ni en qué nivel, pero entiendo que hay un programa de esa naturaleza. Hay muchos temas que quisiéramos abordar, pero hablemos, sabemos que en educación se le debe mucho al pueblo, pero en materia de salud también hay carencias en salud, hay situaciones que hospitales sin personal, centros de salud sin insumos, el hacinamiento en hospitales. ¿Cómo resolver este problema? Hay que ir a las causas y no a los efectos. Yo primero voy a hablar de cómo solucionar las causas para complementarlo con las propuestas donde vamos a mejorar los indicadores de salud. Primero, para que haya una buena salud, tiene que haber una buena seguridad alimentaria y nutricional. Nosotros la propuesta concreta que tenemos es proyectos productivos para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional. Segundo, trabajar con las mujeres en los bancos comunales para que eso les pueda ayudar a ellas a generar mejores ingresos.
Tercero, proyectos con los jóvenes, proyectos con la gente de la tercera edad, y vamos a obligar a los alcaldes, óigase bien, los vamos a obligar porque los alcaldes se rigen por el Código Municipal. Y la mayoría, salvo algunas buenas excepciones, sí están cumpliendo con la implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Si hay buen tratamiento de las aguas residuales, hay menos contaminación. De igual forma, la implementación de plantas de manejo de desechos sólidos, si no es posible en todos los municipios, por lo menos a nivel de mancomunidades. Y el tercer elemento es la cloración del agua que la gente va a tomar. Otro elemento que nosotros tenemos contemplado en salud es mejorar la atención primaria en las comunidades a través de las comadronas. Guatemala es un caso de éxito a nivel mundial con las comadronas, que si tienen la capacidad de ayudar a una madre para dar a luz, por supuesto que tienen la capacidad de ayudar en el tratamiento y en la prevención de enfermedades primarias. Adicionalmente, hay más de 17,000 médicos que están colegiados. A ellos les vamos a dar la oportunidad de que se conviertan en empresarios, que creen su empresa única para poder brindar los servicios a toda la población, sin importar en qué municipio estén, y de igual forma lo vamos a conjugar con el seguro social, porque hoy hay municipios, por ejemplo, Sayaché, que tiene cerca de 20,000 empleados que están pagando una cuota mensual al IX y lo pagan los patronos, pero no hay un hospital del IX, ¿me explico? Entonces hay que acercar todo esto a la población. Adicionalmente, en el esquema de salud, tenemos previsto hacer compra de medicinas en bloque, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces hay sobrevaloración de los medicamentos hasta de un 833%. Eso no puede ser. Y esto aplica a salud, pero aplica para el Estado en general. Una de las primeras leyes que promoveremos una reforma el 14 de enero, cuando tomemos posesión, es la reforma a la ley de contrataciones para optimizar el recurso. Y en lo que usted habló de la infraestructura, de los hospitales, muy sencillo. Esto no es ciencia de lanzar cohetes. Se mete toda la infraestructura, el equipo, la maquinaria, en un sistema de computador para que automáticamente diga qué tipo de mantenimiento necesita. Hoy se arruina un elevador en los hospitales más importantes a nivel nacional y se paran. San Juan de Dios, no puede ser. Eso ya no. Bueno, este es en el tema a pinceladas, porque Sí. igual por el tiempo tenemos que avanzar un poquito más, pero yo quisiera que me comentaran cuál es su plan también para disminuir las tasas altas de desempleo. Bueno, yo expliqué que nuestra meta es generar las condiciones para crear 1 millón de nuevos empleos, para apoyar los 36 sectores, para la recuperación del campo, para atraer inversiones. La infraestructura nos va a ayudar muchísimo. Adicionalmente, la creación y el apoyo del crédito, el acceso al crédito, a la gente que hoy no es sujeto de crédito en el sistema financiero. ¿Cómo? Muy sencillo, a través de asociaciones, a través de cooperativas, lo que en términos financieros se conoce como banca de segundo piso o banca de tercer piso, a través de fondos de inversión, a través de darle vida a la bolsa de valores, porque hoy cuando se construye una vivienda y tiene la garantía del FHA, del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, ese es un título de propiedad que tiene la garantía soberana del Estado. Esto se puede hacer negociaciones en el marco de la bolsa de valores para acceder a capital. Adicionalmente, conseguiremos fondos en el exterior que se consiguen a un 1%, dando tasas blandas, dando plazos de periodo de gracia para recuperar los sectores que al día de hoy están golpeados. Nuestro plan incluye la creación de 50,000 nuevas viviendas en el aspecto social y generar las condiciones para que haya una propuesta al 1.8 millones de demanda de vivienda. Pero lo más importante, Marvin, generando confianza, teniendo un liderazgo positivo, teniendo la capacidad de atraer las inversiones e involucrando a toda la población, más los 16 millones de capacitaciones del INTECAP. Con eso estamos seguros
que se genera confianza, se disminuye el desempleo, se formaliza. Tenemos un plan intenso para la formalización también. Bien, creo que el plan, los 7 puntos que se plantean en el plan son aspiracionales y son bastante interesantes, y además es, digamos, que poner el dedo donde debe estar, porque ciertamente hay pobreza, hay carencia de infraestructura, hay una cantidad de migrantes guatemaltecos que se va por falta de oportunidades, con cuáles son sus capacidades para poder hacer o para poder cumplir todo esto que me parece, digo, bastante aspiracional, porque hacer 6 autopistas, eso requiere de muchísima inversión en infraestructura, recuperar el ferrocarril, recuperar los puertos, construir aeropuertos, 8 aeropuertos internacionales. Eso no se hace con cascaretas de huevo, y habrá que tener primero las capacidades para poder hacerlo, y luego los recursos. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Qué nos ofrece? Esas son excelentes preguntas, Marvin. Nosotros tenemos la claridad que el Estado no debe endeudarse. El Estado lo que tiene que es generar la certeza jurídica, a aspirar, como usted dice, a dar un salto cuantitativo, cualitativo, y tenemos que aprovechar la experiencia que ya está en la región. Usted ve, Honduras tiene 6 aeropuertos internacionales, República Dominicana tiene 8, Costa Rica andará como por 9, Panamá anda como por 10 o 12, entonces esto es con los pies aterrizados. Nuestro esquema es muy sencillo, a través de alianzas público-privadas, a través de concesiones, para bajar la corrupción, para que venga ese capital, para que se generen los empleos, las fuentes de trabajo, las oportunidades, y para que demos un salto cuántico. Si nosotros lo hiciéramos con los recursos del Estado, hoy, por ejemplo, el Estado solo hace alrededor de 200 kilómetros al año de nuevos asfalto, y se necesitan cerca de 50,000 nuevos kilómetros. Entonces eso quiere decir que tendríamos que esperarnos 250 años para tener las carreteras. Eso significa 10 generaciones. Nosotros no venimos a hacer más de lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados mediocres que el Estado de Guatemala ha tenido en los últimos 70 años. A recuperar el tren, el corredor interoceánico, Pacífico, Atlántico, con autopistas, con tren, con centros de producción logísticos, eso requiere cerca de 12,000 millones de dólares. Eso no es con recursos del Estado, eso es generando las condiciones, dando la certeza jurídica, transmitiendo la confianza, transmitiendo la capacidad. Junto a mi vicepresidente Arturo Soto Aguirre, somos el binomio más completo, tenemos todo un equipo de trabajo. El plan que usted ha escuchado en una forma resumida, lo vamos a presentar en forma detallada en un evento especial junto a un equipo experto en cada una de las áreas. Nosotros tenemos 36 sectores económicos que vamos a impulsar, entre otros, la recuperación del campo, la agricultura, la ganadería, la caficultura nacional, el cardamomo, los vegetales, el turismo. Hay tantas cosas que se pueden hacer en Guatemala, Marvin, por la capacidad, el emprendimiento, el espíritu del trabajador guatemalteco, porque somos el país más cercano al bloque económico más grande del mundo, porque tenemos Pacífico, tenemos Atlántico. ¿Qué nos ha faltado? Voluntad. Y es ahí donde los políticos le han fallado a Guatemala. Pero también quiero hacer un llamado a los empresarios, a los medios de comunicación, y los felicito porque este es el tipo de foros que deben de haber para trasladarle a la población, a las iglesias, a las universidades, a los centros académicos, a las organizaciones sociales, a los pocos políticos buenos que quedan porque salen rechazados en un 99%, es decir, a los migrantes. Toda la sociedad en su conjunto debemos decir, basta, llegó el momento de darle una vuelta a la página y de construir un mejor futuro para el corto, mediano y para el largo plazo. Su experiencia es en el tema económico, de su experiencia, y la suya es en derecho, entiendo. En el sector justicia. Justicia. Eso significa que conoce perfectamente cuáles son las debilidades de la justicia, y ciertamente el país necesita un despegue económico,
y se necesita a través de estrategias que no golpeen al pueblo, que no lastimen al pueblo, porque no sé si se ha pensado en incrementar impuestos, por ejemplo. Ni un solo incremento de impuestos. Lo que sí vamos a hacer es llevar el gobierno electrónico, el gobierno digital, en el marco de la OSD para que se puedan pagar los impuestos a las 12 de la noche, un domingo, que todos los trámites que se tengan que hacer en el Estado se hagan usando la tecnología. Eso va en el marco de la ley de descentralización. Pero además, disculpe que le interrumpa, hay que racionalizar el gasto. Antes de pensar en más impuestos, hay que pensar cómo vamos a utilizar correctamente lo que los guatemaltecos pagamos. Y es que lo que debemos es despilfarros, ¿verdad? Y eso hay que pararlo, definitivamente. Entonces es una adecuación de que tiene que verse con el presupuesto de la nación para utilizar correctamente el dinero que pagan los guatemaltecos. Hay mucho despilfarro. Yo creo que el guatemalteco eso es lo que está esperando, que se administre correctamente lo que aportamos a través de impuestos, porque hay una reacción negativa en cuanto al guatemalteco de pagar impuestos. ¿Para qué si lo van a robar? ¿Para qué si hay corrupción? En el tema que usted menciona, básicamente lo que veo yo es un plan que está basado en el despegue económico, pero hay otros temas como educación, por ejemplo. Hay que invertir en educación, hay que invertir en salud, hay que invertir en fuentes de empleo, en la creación de fuentes de empleo. Y cuando hablamos de fuentes de empleo, muchas veces los candidatos han ofrecido que cuando lleguen al poder van a dar empleo. ¿Le van a dar empleo el Estado o van a crear las condiciones para tener empleo? El Estado no es un generador de empleos. El Estado no es una agencia. Y ese es el primer concepto que hay que aclarar y hay que corregir. El Estado lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución Política de la República, generar las leyes que se necesiten para que la persona en apoyo de su espíritu emprendedor tenga la capacidad de desarrollarse. Por eso es que nosotros en Unidos y en el gobierno nuestro creemos y fomentaremos el desarrollo y la protección a la familia, la vida, la libertad, el emprendimiento, la empresarialidad, la propiedad privada. Usted mencionó el tema de educación. Nuestra meta concreta en educación es 100% de analfabetismo. Anduvimos en Ixcán, por ejemplo, el fin de semana y nos dicen que hay comunidades donde el analfabetismo llega al 90%, no puede ser. Entonces, 100% alfabetizados. Segundo, subir de 180 días de clase a más de 200 días. Tercero, hacer una reforma al pensum de estudios donde se incluya servicio a la comunidad, civismo, se incluya valores, se incluya mejorar el esquema de matemáticas, se incluya el espíritu emprendedor. Tenemos que desarrollar el espíritu emprendedor desde la niñez, desde la juventud. Tenemos que dar educación para el trabajo. Por ejemplo, hoy a través de INTECAP, que hace una labor excelente, se dan cerca de 400,000 capacitaciones al año. Nuestra meta es llegar a 4 millones de capacitaciones al año, es decir, 16 millones de capacitaciones en el mandato. ¿Para qué? Porque hay carreras técnicas de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 1 año, y eso tiene un efecto multiplicador en el tema de los ingresos de forma inmediata. Sí, vamos a hacer un corte comercial y luego regresamos para seguir con el tema, porque esto es interesante, pero nuestros patrocinadores también tienen su espacio en estas entrevistas, así que hacemos un corte y luego regresamos para seguir conversando con el binomio presidencial del Partido Unidos. Vivimos en un estado republicano donde hay independencia de poderes, pero debe haber una coordinación de la Constitución para que todo funcione. Y si no hay esa coordinación, que es lo que pareciera ser que no hay, tenemos el Estado que tenemos desde el Ejecutivo. Entonces, ¿qué se puede hacer para coordinar que no haya corrupción en el Congreso, que no haya corrupción en el organismo judicial? Usted dio 2 elementos importantes, Manu. Uno es la coordinación. 2 es el liderazgo del jefe de Estado, porque el presidente de la República es el jefe del organismo ejecutivo, pero también es el jefe de Estado. El artículo 183, inciso A de la Constitución de la República, faculta al presidente y lo obliga a cumplir y a hacer cumplir las leyes. Entonces no importa el rango del funcionario, no importa de qué institución o de qué otro poder sea, el presidente está obligado en ley
a denunciar a través de la Procuraduría General de la Nación, que es el abogado del Estado, a todo aquel funcionario que incumpla la ley y usurpe calidades. Nunca se ha hecho, Marvin, usted lo dijo bien, pero eso es lo que yo haré como presidente de la República, porque tengo el carácter, la experiencia, tengo la preparación y la decisión y la voluntad de querer hacerlo. Y si nos metimos a esto para llegar a la presidencia de la República, es para responderle a la población, no para venir haciendo más de lo mismo. Esta es una promesa que está quedando grabada. Excelente. Y muchos guatemaltecos están siendo testigos Así es. de este espacio. ¿Estaría usted dispuesto en algún momento a reconocer que no está cumpliendo y decir, no puedo seguir en la presidencia y que venga alguien que sí lo pueda hacer? No, porque sí, yo estoy preparado, tengo la experiencia, tengo la convicción, tengo la decisión. He hecho servicio a mi comunidad desde hace 43 años y más que pensar en dejar el puesto, en decir, tengo la obligación de cumplir la ley, porque para eso me metí. Nosotros en la ruta que tenemos del fortalecimiento del sector justicia y de la parte institucional, tenemos contemplado el gobierno electrónico, el gobierno digital, la gestión por resultados, el tablero de comando. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no vamos a ir a improvisar. Desde el primer día vamos a gobernar. Nosotros vamos a implementar una serie de leyes de urgencia nacional también para cambiar la situación. Y la población va a percibir que los resultados se van a empezar a dar día a día, semana a semana. La población ya no es la misma ni siquiera de hace 5 años. A partir de 2015 se empezó a cambiar y es más fiscalizadora, es más exigente y está como de moda el pedir el antejuicio en contra del presidente si es que, o del vicepresidente o los ministros, si es que considera que no se están haciendo bien las cosas. ¿Usted renunciaría a ese derecho de antejuicio que tiene en el caso de que alguien se lo estuviera solicitando por cuestión de que las cosas no estén saliendo como deben? Qué bueno que la población ahora se informa más. Y por eso yo invito a la población que nos siga en nuestras redes sociales, que vea nuestras propuestas, que vea a los medios de comunicación como ustedes lo están haciendo. Mi responsabilidad como presidente es ser un hombre de Estado. Para eso seré el jefe del Estado, de cumplir la Constitución. Todo lo que en ley corresponda, yo no haré ninguna obstrucción de la ley. Pero no puedo estar a merced de grupo A, grupo B, grupo C, que a veces atentan contra la gobernabilidad. Todo lo que en ley corresponda está quedado grabado aquí, que siga los procedimientos que correspondan. Y por eso, Marvin, nosotros no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Respeto a Dios, temor a Dios, por supuesto, porque sí creemos en Dios y creemos que con la bendición de Dios y la voluntad de los guatemaltecos, inclusive nuestro reto es ganar en primera vuelta. Bueno, hay que hacer muchas cosas, pero también hay que pensar en una política internacional. ¿Cuál es su propuesta? En el 6º punto que le indiqué, tenemos una política exterior muy clara. Nosotros trabajaremos en equipo con toda América Latina, con todo el mundo, porque hoy tenemos que estar claros que Guatemala es parte de un mundo globalizado. Hablo desde el punto de vista de comercio, porque tenemos varios tratados de libre comercio, hablo desde el punto de vista político, hablo desde el punto de vista social, de la geopolítica y la geoestrategia a nivel mundial. Pero eso sí, que quede bien claro, Guatemala para los guatemaltecos, nos daremos a respetar en el marco de la Constitución Política de la República, salvaguardando la soberanía nacional. Por eso es desde la primera semana le pediremos al Ejército de Guatemala que cumpla con su función constitucional de salvaguardar las fronteras y el territorio nacional. Seremos amigos del mundo, pero eso sí, no aceptaremos intromisión extranjera de ningún país. Déjese claro, no aceptaremos intromisión extranjera de ningún país, de ningún organismo internacional. Haremos las cosas correctas y por supuesto que hay una relación que es muy importante con Estados Unidos por distintas razones, entre otras, porque representa el 35% de nuestras exportaciones, porque es el mayor inversionista, pero también
porque el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo que llega a Estados Unidos, el 80% pasa por acá. Entonces, esa batalla la tenemos que pelear juntos. Pero también recordemos que históricamente, desde el año 76, cuando Estados Unidos nos puso un embargo, quien nos apoyó fue el Estado de Israel. Entonces tenemos que apoyar eso. Y desde México hasta Colombia tenemos que hacer una coordinación internacional para el tema del narcotráfico, del crimen organizado, de la violencia, de las extorsiones, del contrabando y de la falsificación. Y a nuestras embajadas y consulados les daremos 3 funciones adicionales a las que ya se tienen. Primero, hacer inteligencia de mercados en el país que nos representan. Eso quiere decir que nos tienen que traer información de qué oportunidad tenemos para venderles productos a esos países. Segundo, que conozcan las necesidades de inversión del tren, de las carreteras, de los call centers, de todo lo que hablamos, para que ellos nos traigan inversionistas. Tercero, promocionar la marca país, Guatemala, como destino turístico mundial, para que vengan más turistas y eso genere más empleos y más oportunidades. Y muy importante, que capitalicemos todo el acompañamiento técnico, transferencia de tecnología. Le doy un ejemplo, en sistemas de riego por aspersión, por gravedad, Israel es el líder a nivel mundial. ¿Se abrían o se abrirían espacios o comerciales o diplomáticos, se mejorarían con China? Nosotros tenemos claro que tenemos que tener un acercamiento al mundo. En el tema comercial, de las importaciones que nosotros hacemos, más o menos 38% de las importaciones vienen de Estados Unidos y casi un 14% vienen de China. Nosotros atraeríamos inversión de todos los países que sea. Sin embargo, tenemos que tener claro que hoy lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba, hay una interferencia fuerte de varios países. Entonces, en su momento, analizaremos las decisiones que tenemos que tomar. Hay temas que creo que deben tocarse, pero no me respondió al final. ¿Renunciaría a la inmunidad? Si en ley corresponde, no es que yo deba renunciar, es que apliquen la ley, así de sencillo, porque un hombre de Estado no puede gobernar por ocurrencias o porque un grupo A o grupo B se lo pida. Todo lo que en ley corresponda, por supuesto que renunciaríamos si en ley corresponde. Todo lo que esté estipulado, yo seré respetuoso de la ley. Y una de mis primeras funciones es garantizar el Estado de Derecho. El antejuicio se ha desvirtuado mucho, ¿verdad? Porque no es para que se goce inmunidad, ojo. Es para solo filtrar una denuncia de que si es de base o no. Pero no estamos hablando de que eso le da la garantía de inmunidad, en absoluto. Si hay un delito, se va a hacer ver, pero hay que tener cuidado con los antejuicios. Quitar el antejuicio es muy popular decirlo, pero también es una protección de que un funcionario no esté recibiendo presiones de otra naturaleza. Y eso sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero como dice Luis, va a respetar el derecho. ¿Cuál sería su relación con la Corte de Constitucionalidad? Bueno, ya los señores magistrados creo que los actuales estarían dejando ya su puesto en poco tiempo, pero esa relación que debe haber entre la Corte de Constitucionalidad y las Cortes en general, ¿cómo lo manejaría desde el Ejecutivo? La Corte de Constitucionalidad y las Cortes, como usted muy bien lo dijo, tendremos que tener excelente relación. ¿Cómo? En el marco de reglas claras, del cumplimiento de la Constitución Política de la República. Pero no permitiremos que ningún magistrado se meta a legislar y no permitiremos que ningún magistrado se meta a gobernar. Así que, zapatero, a tus zapatos. La CC está legislando, le está enmendando errores la plana al Congreso y le está diciendo qué hacer. Sí, pero ¿cuál es la función? ¿Se viola la Constitución, sí o no? ¿Cuál es la función? Que no se viola la Constitución. Pero cuando se mete a legislar y decirle al Ejecutivo lo que puede y no puede hacer, eso es otra cosa. Entonces sí, la relación, estoy de acuerdo con Luis, hay que mantenerla muy estrechamente con la CC, con la Corte Suprema de Justicia, con el sistema judicial, con el Ministerio Público, pero respetando las funciones de cada una de esas instituciones. No vamos a meternos, pues. Su relación con los sindicatos, principalmente salud y educación. Ya nos reunimos con la Federación Nacional de Sindicatos, nosotros hablamos claro y directo.
no nos andamos con rodeos. Nosotros no estamos tratando de hablar políticamente correctos. Es que ese es el error. Lo correcto es hablarle a la gente con la verdad, con la ley. Y les dijimos, respetamos a los sindicatos, mas no vamos a permitir abusos, no vamos a permitir que hayan ilegalidades. Por supuesto que nosotros no haremos... ¿Tienen alianzas con Joviel Acevedo? Nosotros no tenemos previsto hacer ninguna alianza que no sea en el marco de la ley. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en ley y no vamos a prometer absolutamente nada que vaya en contra de la población. Y eso no solo aplica a Joviel, sino aplica para todos los sectores, porque muchas veces cuando uno está en campaña vienen varios grupos y quieren que uno les firme documentos. Nosotros no vamos a firmar ningún documento que lesione los intereses de los guatemaltecos. Y es que en campaña se ofrece de todo, se ofrece pues resolver el problema a todo y a todos, pero su plan que consta de 7 puntos, a mí me parece bastante aspiracional y 4 años me parecen pocos para poder hacer 6 autopistas, para poder entrarle al tema del ferrocarril, para poder entrarle al tema de la seguridad democrática, pero ese es un compromiso y la experiencia nos dice, y por eso los guatemaltecos creemos poco en los políticos, que las promesas son todas en campaña, pero a la hora de asumir o se olvidan o ven que ya es imposible cumplir con todo eso. De todos estos 7 puntos, ¿cuál cree que es el más viable de cumplir, el más fácil de cumplir? Todos son viables, Marvin. Nosotros pero no en el corto plazo y en el plazo que tiene el desarrollo económico y lo que es la gobernabilidad y la seguridad democrática. Nosotros no venimos para hacer una extensión de la historia, nosotros venimos para cambiar la historia. Es mi primera participación política para un puesto de elección, así que no estoy en el cajón del rechazo del 99%. ¿Por qué deberíamos de votar por Unidos, por el binomio de Unidos? Porque nosotros le estamos hablando a la gente con la verdad, porque tenemos un equipo experto junto a mi vicepresidente Arturo Soto Aguirre, que ustedes ya lo escucharon, una persona correcta, porque ambos somos honestos, somos honrados, porque amamos a Guatemala, porque conocemos el país, conocemos las comunidades, conocemos el mundo, y nuestro plan es efectivamente lo que necesita el país para el corto, para el mediano y para el largo plazo, porque somos la única opción que habla de la seguridad democrática, somos la única opción que habla del marco de la OSD, somos los únicos que vamos a plantear un código de valores, ética y conducta, muy pronto vamos a invitar, somos los únicos que estamos proponiendo los grandes acuerdos de nación que van más allá de un periodo de gobierno. Somos los únicos que estamos planteando trabajar con los 7 sectores de liderazgo que ya le indiqué. Somos los únicos que estamos planteando un Consejo de Estado y somos los que tenemos la capacidad y vamos a rescatar, reencauzar y desarrollar Guatemala. Por eso, hagámoslo unidos. Yo le pido al pueblo de Guatemala el voto para Luis Velázquez, próximo presidente del Partido Unidos. Le pido el voto para nuestros diputados nacionales, departamentales. Le pido el voto para nuestros alcaldes. Nosotros somos un gobierno incluyente. Le hemos dado espacio a hombres y mujeres de bien, preparados, expertos. Le hemos dado espacio a las mujeres indígenas. Le hemos dado espacio a los hombres indígenas. Pero les hemos dado el espacio por capacidad. Por ejemplo, ayer que estuvimos en Nevaj, 6 mujeres integran el Consejo Municipal y solamente 4 hombres, ¿sí? Y son mujeres preparadas, son mujeres indígenas y chiles. Así que yo estoy muy optimista, Marvin. Aprovecho para mandarle también un mensaje a nuestros hermanos migrantes, que sé que están acuciosos, y me gusta que hoy está siendo más exigente la población, porque no tenemos otra oportunidad, ahora o nunca, y con la bendición de Dios y la voluntad del pueblo guatemalteco, primeramente vamos a ganar en primera vuelta, porque no queremos que Guatemala se desvalorice, no queremos que Guatemala se convierta en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba.